Ahora, parece que ya no voy a cantar porque no, ya perdimos tiempo. Ahí se te... ¿Sí? Estoy muy bien. Decime si escuchas. Bueno. Ahí está. Ahora sí creo que se arregló ese ruido. Hare Krishna a todos. Mi nombre es Gokulananda Das. Ahí sale, no sé si sale mi nombre en la pantalla, pero Nitai Gorananda muy amablemente me está asistiendo. Ahí, entonces le voy a preguntar si se escucha, que me manden el chat de Zoom. A ver. ¿Sí? Se escucha muy bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. De vuelta, mi nombre es Gokulananda Das y estoy transmitiendo desde el templo de ISKCON en la ciudad de Chicago. Ante todo, le agradezco a los devotos que me invitaron a hablar, a la Junta Directiva de Buenos Aires, especialmente a Chitrak Prabhu, que me contactó muy amablemente, y a Nitai Gorananda Prabhu, que está siempre ahí atrás, hace el servicio de asistir con la parte de la tecnología, y bueno, gracias a todos. Como ya nos queda, había planeado cantar, pero bueno, han pasado varios minutos, empezamos tarde, así que voy a empezar por las oraciones auspiciosas que se llaman Mangala Acharana. Y bueno, para que tengamos todos una tarde agradable y que lo que hable pueda en concordancia con lo que han hablado los maestros anteriores, nuestros acharyas. La clase o la charla va a ser del Bhagavad Gita en 265, capítulo 2, texto 65. Mukam karoti vachalam pangulangayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam. Om Ajnanatimirandasya Dhyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swaya Rupam Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Vandeham Sri Guru Sri Yutapadakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Spitam Cha Krishna Karuna Sindhu Dhinabhandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Entonces, gracias otra vez. El texto, como les dije anteriormente, que vamos a leer está en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, el texto 65, pero como no hay un significado, un comentario a ese verso, en la versión del Bhagavad Gita tal como es, luego leeré el significado del texto anterior para no adelantar, digamos, lo que viene, que es para el orador de mañana. Entonces, también le quiero pedir sus buenos deseos y bendiciones a todos los oradores que están participando en estos ciclos de conferencias, y les pido permiso para hablar, y también, bueno, a todos los que están escuchando y participando, para que, bueno, de vuelta tengamos todos una tarde agradable en conciencia de Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces el texto 65 en sánscrito dice: Prasade sarvadukhanam hanir asyo pajayate prasana chetasohyashu budik paryavatistate. Y voy a leer la traducción que dice: para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo en el estado de conciencia de Krishna, dejan de existir las tres clases de sufrimientos de la existencia material. Con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Voy a mirar al chat un segundo, a ver que esté todo bien. Bien. Entonces el texto anterior decía que una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Y este es el significado que, bueno, ya lo leyeron ayer, de vuelta, debido a que no hay significado, lo leo otra vez, pero aprovechamos para sacarle todavía, como esta literatura es trascendental, espiritual, siempre se puede seguir aprendiendo más. Significado. Ya se ha explicado que uno puede controlar los sentidos externamente mediante algún proceso artificial, pero a menos que los sentidos se dediquen al servicio trascendental del Señor, hay muchas probabilidades de una caída. Aunque la persona en estado de plena conciencia de Krishna puede que aparentemente se halle en el plano sensual, por el hecho de estar consciente de Krishna, no tiene ningún apego de las actividades sensuales.
la persona consciente de Krishna, que está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna y en nada más, voy a leer esa oración. De vuelta, la persona consciente de Krishna está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna y en nada más. Por consiguiente, es trascendental a todo apego y desapego. Si Krishna quiere, el devoto puede hacer cualquier cosa que de ordinario es desagradable. Y si Krishna no lo quiere, no haría aquello que normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo tanto, actuar o no actuar está bajo su control porque actúa únicamente bajo la dirección de Krishna. Ese estado de conciencia de Krishna es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. Mukam karoti vachalam pangulam gayate girim yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam. Entonces, bien, claro, el texto quisiera hablar un poquito antes, para si hay alguien que no está familiarizado con el Bhagavad Gita, les comento que forma parte, este es un tratado filosófico que forma parte de una gran obra que se llama el Mahabharata. En realidad se encuentra en la sección 6 de esa gran obra, y trata de un tema que es universal, que tiene que ver con las crisis existenciales que tienen todos los seres humanos en algún punto de su vida. Y por eso es que esta obra se estudia incluso de manera separada del libro que se llama el Mahabharata, por su contenido filosófico. El Mahabharata contiene algo de filosofía en otras secciones, pero principalmente son historias que no son ficticias, sino que sucedieron en la India. O un nombre, por ejemplo, que tiene en realidad India, cuando uno mira el pasaporte de un indio, un hindú o un seguidor, se llama Bharata, Varsha, el país todavía, como que es en homenaje, el nombre Bharata, a un rey que hubo en la tierra hace miles de años, y de ahí cobró nombre esa zona que ahora llamamos la India. Bien, el Bhagavad Gita les comentaba que habla de una crisis existencial que tiene una persona que se llama Arjuna, y él es un profesional en el campo en la ciencia militar, ha participado en muchos eventos militares en un contexto donde existía una cultura que se llamaba védica, en la cual se basaban en principios religiosos, y bueno, a veces había que utilizar la violencia, como en cualquier sociedad que existe la policía, etc., y su deber era cuidar del bienestar de las gentes que no están protegidas. Y en un momento él se vio en una situación muy difícil en la que tenía que desempeñar su deber de protector en un contexto en el que ponía en juego la vida de personas que eran allegados a él, queridos por él, y tenía que tomar una decisión, más o menos como, por ejemplo, por ejemplo, un policía que tiene que siempre desempeña su deber, le gusta hacerlo, pero en un momento se encuentra en una situación que tiene que arrestar o incluso quizás disparar contra un delincuente que está, por ejemplo, por matar a una persona inocente, y bueno, tiene que tomar una decisión y se da cuenta que esa persona a la que tiene que, digamos, que ajusticiar es un pariente o alguien muy cercano. Entonces se pone en juego su rol
en este caso como policía, y su rol quizás ya sea como hermano, como primo, como en el caso de Arjuna era como estudiante. En fin, son conflictos que ocurren regularmente en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en la que tenemos que decidir a veces en diferentes niveles, ¿no? Si a veces estamos pensando como padres, pero también tenemos el deber como en el trabajo, el deber profesional, y a veces entran en conflicto. Entonces, bueno, es muy relevante siempre el Bhagavad Gita en todas las épocas, ha sido y lo es y será relevante. Y donde estamos leyendo ahora, estamos en una sección en la que ya Arjuna ha expresado su dilema, su circunstancia conflictiva, en la que él le explica a su amigo Krishna, que no es más ni menos que está representando a Ishvara, que es el nombre de Ishvara, es el supremo controlador. Entonces Krishna en realidad, el Bhagavad Gita revela, a lo largo del Bhagavad Gita se revela como Dios, como la suprema personalidad de Dios, entendiendo que Dios también se manifiesta, por supuesto, en otros lugares, en otras tradiciones, con diferentes nombres. Pero aquí específicamente el nombre es Krishna, que significa el supremo atractivo, un nombre que le queda perfecto a Dios. Y bueno, y hace el rol en este caso se podría decir casi como un amigo y terapeuta, en el sentido de que lo va a ayudar a Arjuna a ir del estado de crisis o de pánico a un estado de decisión y un estado de satisfacción interna. Y todo eso va a ocurrir en el diálogo del Bhagavad Gita. Y como les digo, en la sección que estamos ahora, Arjuna expresó, entre muchos dilemas que expresó, él expresó sus síntomas, cómo se estaba sintiendo, ¿no? Y se explica que su cuerpo temblaba, ¿no? Dice, Tepatus cha sharire me, sharire es cuerpo, y estaban todos los miembros del cuerpo le estaban temblando, su boca, mukam cha parishuyate, se le estaba secando, el arco que tenía en la mano para disponerse a pelear se le estaba resbalando de la mano, lo cual es muy significativo, como un músico que esté a punto de tocar en un escenario, ¿no? Está con su guitarra y ante miles de personas, y de repente empieza a transpirar y no puede sostener el instrumento, y bueno, todo el mundo está ahí, ¿qué sucede? Y si uno lee un poco acerca de diferentes trastornos, por ejemplo, ataques de pánico, no es algo que uno pueda controlar. No sé, a veces el cuerpo se desconecta, digamos, del deseo de uno y comienza a actuar de una manera que está fuera de control. Y eso le pasa a muchas personas en diferentes situaciones, que su cuerpo les tiembla y comienzan a transpirar, ven todo negativo. Y bueno, y en esa situación estaba Arjuna, Nachayagnomya Vastatum, como me quiero ir de este lugar, no veo nada bueno que pueda pasar. Y en ese estado de crisis él tomó una decisión acertada. La decisión acertada que tomó es que, a pesar que estaba en pánico, él se dio cuenta, luego de analizar la situación y ver que el resultado de todo su análisis prácticamente fue parálisis, se dio cuenta que podía contar con su amigo, con Krishna, y le pidió ayuda. Le dijo, Shreya, dime qué es lo mejor para mí. Shreya significa aquello que nos da un beneficio a largo plazo. Preyas, otra palabra sánscrita que significa beneficio a corto plazo. Y Arjuna pidió específicamente, quiero un beneficio a largo plazo. O sea, no solo quiero aliviarme de este momento de ansiedad, pero quiero que después de este momento también pueda seguir adelante. Y en ese momento se vuelve el discípulo, el Shishya, es un nombre en los círculos del yoga se usa bastante, que es el nombre para el discípulo o el estudiante. Entonces en ese momento cambia el rol y Krishna comienza a instruir a Arjuna y comienza a darle instrucciones en diferentes niveles. El primer nivel que le da es en la dimensión humana, y desde ese lado le dice que él debería
cumplir, digamos, con su deber, que no era propio, que no era apropiado para alguien, en ese caso él, que era un protector social, que no cumpla con su deber. Le dijo, a pesar que tu análisis parece inteligente, pero no, en realidad no está bien, porque y una forma de darse cuenta que no estaba bien era el resultado. A veces, para comparar si nosotros estamos haciendo digamos, algo bien en la vida, un buen análisis o tomando buenas decisiones, lo juzgamos por los resultados. Y el resultado de Arjuna era que no, quedó en pánico, no podía continuar con su deber. No estaba entusiasta, había perdido el ánimo, estaba abatido. Un nombre de ese capítulo del Bhagavad Gita, el primer capítulo, es Vishoda Yoga, el yoga del abatimiento. Ese abatimiento, esa decepción o esa depresión que Arjuna siente, se llama, es un tipo de yoga porque lo conecta, le ayuda a pedir ayuda. Y en este caso, y de esa manera lo conecta con Dios que está de su lado, como guía. Y por eso se llama yoga, porque la raíz yoga, yuj, significa unión, uno de los significados que tiene. Yoga significa vincular. En su significado más profundo significa que nos vinculamos con Dios por medio de un sistema. Y incluso la aflicción puede ser un yoga. A veces los momentos difíciles, las crisis, como hoy en día a nivel mundial estamos pasando por una crisis, las crisis se pueden usar como yoga, como una conexión para conectarnos con Dios. A veces son los momentos que podemos reflexionar y abocarnos más a la vida espiritual. Y eso muestra el primer capítulo del Gita. Krishna, en su instrucción, también le instruye a Arjuna, le habla de la dimensión espiritual. Él le dice que desde tu dimensión espiritual eres eterno, eres un alma, no eres algo más que materia, que esos miembros del cuerpo que tiemblan, eres más que eso, eres un alma que va a continuar al momento de la muerte. Toda una serie de instrucciones muy hermosas acerca del alma, la eternidad del alma, que la muerte es solo un cambio. De esa manera le da a Arjuna conocimiento espiritual para que él empiece ya a analizar la situación desde otra perspectiva. Le está dando otro paradigma. Entonces, un paradigma era el que como soldado o como protector social tenía un deber para con la sociedad, pero también le habló que como alma espiritual, él estaba digamos, él en la dimensión humana es un soldado, pero en la dimensión espiritual es un alma que es eterna. Y la idea era combinar el conocimiento espiritual con su deber, en este caso de protector social, y realizar su deber con conocimiento espiritual y de esa manera reducir el sufrimiento que le estaba causando la situación que él estaba viendo solo desde una dimensión, que es la dimensión humana o sin el conocimiento espiritual. Por ejemplo, él veía que todo lo veía como una catástrofe y claro, no entendía que tampoco las personas iban a seguir vivas y que existe un Dios que controla. Entonces Krishna lo va a ir instruyendo sobre todo eso y lo que está haciendo básicamente es unir dos paradigmas, que es el paradigma de los renunciantes o los yogis, los místicos, que antiguamente, tradicionalmente, renunciaban al mundo y se iban a cultivarse espiritualmente en las montañas. Y después estaba la gente que le llaman la gente mundana, estaban los políticos y la gente que trabaja, todos. ¿Sí? Y parecía que no había un puente claro entre, digamos, o sos una persona que está en el mundo materialista y quizás escucha sobre conocimiento espiritual, pero no puede ser un renunciante de esa manera. Y luego están las personas que ya renunciaron a todo y que tampoco se espera que actúen en el mundo. Eso, para los que conocen en los libros, estos milenarios, los Vedas, se dividen en la sección Upanishad y la sección Karma Kanda.
¿qué básicamente quiere decir? Una es los libros que te explican a cómo realizar deberes en este mundo y obtener buenos resultados, y los otros son los libros que te incitan o te animan a reflexionar acerca de la muerte. Te están diciendo, hey, tu tiempo en el mundo es muy poco ya, es hora que empieces a reflexionar porque todo eso que estás ganando o que has ganado en tu vida se va a terminar en el momento de la muerte. Atato prama jigyasa. Entonces, ahora que preguntes acerca de si hay algo después de la muerte, si existe Dios, etc. Y bueno, entonces estaba la gente con inclinaciones más espirituales, iban para ese lado, o al final de su vida, ya cuando habían tenido toda una familia, todo bien, pasado una buena vida, empezaban a reflexionar acerca de la muerte y se acercaban a esos escritos, los Upanishads, y a maestros espirituales para que los preparen para la muerte. Pero era muy raro que eso suceda con una persona como Arjuna, que era joven. Para Arjuna no existía eso, y él eso es lo que él quería hacer, quería renunciar a todo y volverse un espiritualista porque vio que su situación era intolerable. Y nos pasa a todos muchas veces que podemos estar viviendo situaciones muy difíciles, a veces uno quiere dejar todo, las responsabilidades, el trabajo, depende de las relaciones que tenga con la familia, quizás hasta quiere dejar todo e irse. Pero no es el consejo que da el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita por eso es tan práctico, porque enseña cómo asumir responsabilidades, no escapar de ellas, pero asumirlas con conocimiento espiritual. Y al mismo entonces lograr ser un trascendentalista, un espiritualista, mientras trabaja. O sea, externamente ser una persona común del mundo, pero internamente ser un yogi, un trascendentalista. Y eso es lo que ahora se está viendo en el Gita. Krishna, estamos en la sección que Krishna le está hablando de la renuncia a Arjuna, la renuncia a los deseos que, según muchas escuelas filosóficas, como por ejemplo el budismo y también parte de la escuela de los Vedas, explican que el deseo también es causa de sufrimiento. Trae placer, pero también trae sufrimiento. Y Krishna le está dando toda una charla a Arjuna de la importancia de actuar sin apego, con conocimiento espiritual. Pero Arjuna como tiene esa idea de que o sos un renunciante espiritualista o sos una persona que vive en la sociedad y trabaja, no puede entender cómo esas dos cosas van a ir juntas. Entonces se va a confundir en el próximo capítulo y es aquí en esta sección que estamos leyendo donde va a ocurrir la confusión. Por eso, por ejemplo, el texto 64 explica que estar libre del apego y la aversión. Entonces, bueno, ¿cómo uno puede decir cómo hago eso en la vida diaria? ¿Cómo voy a estar libre de apegos si estamos llenos de apegos? Si definimos apegos como aquello que nos gusta, aquellas cosas que hacemos quizás rutinariamente nos causan placer, pueden ser apegos tan simples como el apego, no sé, a comer un cafecito por la mañana, comer, no sé, a desayunar, apego a estar con personas, compartir, etc. Entonces suena muy raro para una persona que vive en la sociedad que le hablen de desapego, porque es bastante impráctico. O sea, desapegarme de qué, si tengo que, para eso mejor me voy a vivir recluidamente, ¿no? Hasta traumático puede ser como desapegarse de tantas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es esto del desapego? Voy a leer de vuelta el texto, el 64 y el 65. Entonces, para una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir la misericordia del Señor. Entonces aquí se habla de estar libre de apego y aversión. Ya parece bastante difícil si
si entendemos por apego todas las cosas de vuelta que nos gustan, y libres de aversión a aquello que no nos gusta. O sea, estar en un punto ecuánime, ¿no? Como que no me gusta nada ni rechazo nada. Casi como una piedra, podría ser. Y después que es capaz de controlar los sentidos, alguien que puede, que no se desboca nunca, que no se sale de sus cabales, ¿no? Así, cuando se explicó anteriormente, como por ejemplo un trascendentalista, si lo insultan no se ve afectado. De vuelta, son como estándares bastante difíciles para la persona común, que es para quien está dirigido el Gita en realidad. Y también en el siguiente texto dice que si alguien logra hacer eso, o sea, logra controlar los sentidos y estar libre de apego y aversión, puede lograr lo que es la liberación de los sufrimientos. Dukkha es la palabra para sufrimiento, sarva dukkhanam. Y claro, hay tres tipos de sufrimientos, se explica, que se pueden resumir fácilmente en los sufrimientos que nos causan otros seres vivos o bacterias, virus. Por ejemplo, hoy en día tenemos, o sea, toda la sociedad se ha visto afectada por una pandemia y también, por supuesto, no solo por la pandemia, porque algunos se ven afectados por el virus, pero la mayoría se ven afectadas por las normas que se tienen que tomar debido a la pandemia, ¿no? Y esos son tipos de sufrimiento, ¿no? Los que nos causan otras personas, ya sea, pueden ser, a veces pueden ser para hacernos bien, pero no dejan de ser situaciones incómodas, a sufrimientos que nos causan la naturaleza misma, como catástrofes naturales, y también los sufrimientos o aflicciones que recibimos de nuestro propio cuerpo. Disculpen si a veces no miro a la cámara, no es que no quiera mirar, es que tengo la manera en que puse es una tablet, de la manera en que la acomodé para poder verme, tiene la cámara en un lugar que cuando miro, tengo en otro, estoy monitoreando el Facebook en otro, entonces ahora estoy mirando el Facebook y ahí es cuando no los miro a ustedes. Les aviso eso, ¿no? Esa es la razón por la cual a veces no miro a la cámara. Bien, volviendo, están los sufrimientos que vienen, las fricciones del cuerpo, así también, claro, tenemos también placeres que nos causan otras personas, placeres que nos causa el clima, especialmente en primavera, que ya se va a acercar en Buenos Aires. Y claro, una mascota nos puede dar placer, etc. Pero el tema es que hay dualidad, que existen, y esos sufrimientos están allí constantemente en el mundo. Si no estamos contrarrestando uno, estamos contrarrestando el otro. O sea, si estamos bien de salud, puede que estemos muy bien de salud, pero lo mismo, por ejemplo, tenemos que usar máscara, aunque estemos bien, o tenemos que cuidarnos porque otras personas pueden, o ya están enfermas, etc. Y así hay, o pueden ser otras cosas, que financieramente no estoy bien, ¿no? Pero tengo buena salud, estoy bien con mis amigos, con mi familia, pero no estoy bien de salud. Entonces, en este Bhagavad Gita se va a aprender aquí está prometiendo, se hace una declaración de que uno se puede liberar de todos esos sufrimientos. Entonces, hay promesas muy grandes aquí para alguien que se ve que para alguien que puede controlar los sentidos hay una recompensa grande, digamos. Pero lo que yo quería explorar hoy, más que nada, bueno, ¿cuál es la importancia de esto de controlar los sentidos? Y de vuelta, si hay alguna... Estoy viendo una cosita acá en el chat. Nista y bueno, Hernández, si hay algún problema con la conexión, avísame porque en mi monitor hay problemas. Okay. Bien, entonces les decía que quería hablar de esto del control o el autocontrol de los sentidos. Gracias. ¿Todo está todo bien allí? Sigo.
el control, el autocontrol, el control de los sentidos, y si nos queda tiempo, esto del apego y la aversión. Pero para resumir y asumiendo que algunos de ustedes ya escucharon clases anteriores, sabemos que, para que no quede ahí en el aire lo de los apegos y después no lo desarrollo, que ya se habló, quedó claro que la idea no es, de vuelta, la intención de Krishna aquí, por eso es que es revolucionario el Bhagavad Gita en este contexto, es que no pretendía que Arjuna sea un renunciante, que se desapegue en el sentido literal de todo, sino que genere un vínculo diferente, que es un vínculo espiritual, que se llamó Parandrishta Nivartante, es decir, que aprenda a ver a Krishna, a Dios en todas partes, a tener, si es en las relaciones, que sean relaciones en el plano espiritual, entendiendo que Dios está en el corazón de cada persona, por ejemplo, y a la hora de ocuparse en el mundo, ocupar los sentidos como un servicio a Dios. Y ahí, claro, se van a dar formas de hacerlo, es todo un sistema de yoga, es el Bhakti Yoga. Pero bueno, ahora vuelvo a lo del el control o el autocontrol. Es sabido que es un aspecto importantísimo en todas las disciplinas, no sé si habrá excepciones, al menos en todas las disciplinas que se quiera lograr un éxito durable y grande, se necesita la autodisciplina o el autocontrol. Eso se puede ver, observar en entrevistas que le hacen a atletas, a músicos, a escritores. O sea, no hay ningún escritor que te va a decir que escribió una novela sin ningún esfuerzo, sin disciplina. Raro que un gran músico también diga que no, yo la música nunca practiqué o no tengo rutina, nada, sino que generalmente cuentan, ¿no?, que se sometieron a situaciones difíciles en las que a veces se tenían hasta que aislar en la casa para practicar y dedicarse a una obra y practicar, ensayar, obtener recomendaciones de otros, y así lo mismo con los grandes deportistas, los grandes atletas. Y no es una excepción en el yoga también. Los grandes yogis, los grandes maestros espirituales también hicieron grandes, se usa la palabra tapas en sánscrito, que quiere decir sacrificios o yagya. Hicieron grandes sacrificios o dejaron cosas de lado para lograr algo que ellos querían, que consideraban más valioso. Una madre también hace muchos sacrificios con amor por su hijo. Se le llama eso, el nivel, por ejemplo, de una madre, que es la carga del amor. O sea, si una madre buscase solo paz, se equivocaría de profesión, de mamá, porque, claro, tienen que pasar noches a veces sin dormir. Igualmente en el yoga también, o sea, si uno lo que busca es simplemente paz, para ser tranquilo, este yoga que está explicando Krishna no es el tipo de yoga, sino que es un yoga en el que hay que hacer esfuerzos para poder lograr éxito, con resultados muy grandes. Hubo un experimento en el año 1957, que duró muchos años, digamos hasta hace poco, que se llamó en español el experimento de la golosina. Hubo otros, pero este fue el más resaltante, que fue un experimento donde se demostró que las personas que tienen o desarrollan habilidades de autocontrol son más exitosas en muchas áreas de la vida que las personas que no tienen o no desarrollan esa habilidad, porque se habla de habilidad, no de talento. Y es lo mismo que en el Bhagavad Gita se va a hablar de todo este tema cuando se habla de control de los sentidos, se habla de una práctica, abhyasa, o control de la mente, ¿no? Que se habla mucho de eso en el yoga. Y igualmente en este experimento de la golosina se explica que la habilidad
para, sobre todo, retrasar la gratificación. Es una habilidad que está correlacionada con muchos beneficios. Si quieren, les leo algunos, pero por ejemplo, mejores vínculos sociales con los demás, habilidades interpersonales, una respuesta emocional más adecuada a situaciones difíciles, pocas psicopatologías, mejor autoestima, menor consumo de alcohol y de drogas, y bueno, y menos problemas, trastornos alimentarios, por ejemplo. Y al revés, descubrieron que las personas que tienen dificultades en cuanto a o no desarrollan, digamos, la habilidad del autocontrol, está correlacionado. Esas personas, hay una correlación en esa falla en el autocontrol con, por ejemplo, falta de tolerancia a la frustración. Cuando hay momentos difíciles se frustran más rápido y a veces reaccionan de maneras que son conflictivas y causan problemas a ellos, a ellas y a otros y a otras. También se encontró que buscan la gratificación inmediata y que tienen, por ejemplo, tendencias a hacer bullying. También se encontró tendencias más al consumo de drogas, a trastornos alimenticios. O sea, no se habla de esto de manera despectiva, se está hablando de una correlación, no es que ni siquiera se está hablando de una culpa ni nada de la persona, sino que cuando no se tiene esa habilidad hay una correlación con eso en general. Y también hay trastornos hasta de atención que vienen. Entonces, ahora muchos educadores están reevaluando después de todos esos estudios, ahora que se han confirmado, porque el estudio comenzó con niños, en el cual se les daba una golosina y se les decía, se los ponían en una habitación solos y les decían, te doy esta golosina, pero si no te la comes y esperas 15 minutos, yo vuelvo y te voy a dar otra golosina más, el doble, y vas a tener 2 golosinas. Tú decides, o sea, yo me voy ahora y te quedas ahí 15 minutos. Lo que descubrieron fue que el 75% de los niños prefirieron comer la golosina. Algunos tardaron más, otros menos, pero así es muy gracioso. Muchos de ustedes lo deben conocer ya, está en el internet, como el Marshmallow Experiment. Y bueno, pero luego hicieron seguimiento a esos niños y también realizaron otros tipos de experimentos, por ejemplo, para ver las técnicas que usaban los niños, los que tenían más éxito, que fue el 25%. Los siguieron por años en la adolescencia, y tanto en la adolescencia como en la edad adulta, donde están ahora muchos, encontraron una correlación similar a las que le mencioné recién, en la que vieron, por ejemplo, medían los exámenes que tenían académicos de los niños, los reportes que daban los padres de los niños, y ese 25% fue mucho más exitoso, ha sido hasta ahora más exitoso que ese 75%. Y han hecho otros tipos de experimentos así, mostrando la importancia del autocontrol. Entonces ha aceptado también, incluso en los campos educativos y en otros, que es importante esa habilidad. Y una de las técnicas que, por ejemplo, le daban a los niños que descubrieron que funcionaba era distraerse. Cuando veían el objeto, la golosina, le hacían pensar que la golosina era otra cosa, y eso les ayudaba. Y los que no eran buenos haciendo eso eran los que trataban, lo miraban y lo negaban, lo miraban y lo negaban. Entonces, una cosa que también en el yoga que Krishna muestra en este capítulo es que el sistema o sea, si uno trata de controlar los sentidos contemplándolos, de ayate visayam punsa, solo genera más apego o más atracción por ese objeto que uno por voluntad no quiere quizás acceder. Por ejemplo, pueden ser muchas cosas que nos presenta el entorno. Así funcionan las propagandas. Las propagandas generan un entorno donde uno ve el producto
y entra en contacto con ese producto mediante la vista o la audición. Y naturalmente se espera que uno desarrolle una atracción por ese producto y después lo ve en otro lugar, después lo ve en internet, lo ve en otro, entonces uno empieza a contemplarlo y después considera quizás comprarlo o no. Pero bueno, esos son principios generales que ya estaban ya hace miles de años estaban expuestos en el Bhagavad Gita. Pero el Bhagavad Gita no recomienda que uno piense en esos objetos, sino que da una solución mejor. Pero las soluciones que ha ofrecido la psicología tampoco no son tan efectivas ni cerca efectivas como la del Bhagavad Gita. Pero para darles un ejemplo al punto que han llegado de tratar de ayudar con el autocontrol, por ejemplo, hay personas que han salido con ideas como, por ejemplo, para levantarse temprano, ¿no? Para desarrollar fuerza de voluntad y cuando uno hace, por ejemplo, planes para ir a trabajar temprano o algo, ponen despertadores que cada minuto que te pasas da una donación a un centro de caridad que uno no quiere dar, ¿no? Entonces empieza a perder dinero. Entonces eso lo motiva a uno para no dormirse. Y así con cosas, han llegado, por ejemplo, a hacer ideas como gente que no quiere consumir alcohol, le paga a una compañía, que se prohibió este sistema después, pero le pagaba a una compañía, esta compañía te dice, escríbele una carta a un ser querido. Entonces uno le escribe una carta a un ser querido diciéndole que has roto tu voto, por ejemplo, de no tomar más alcohol, y alguien que no quisieras tú que sepa que tú estás tomando, por ejemplo. Y entonces, si la persona después la chequeaban todos los días y si rompía el contrato, esa carta se enviaba automáticamente. Claro, lo prohibieron porque al final rompía incluso algunos derechos humanos. Entonces muchos se preguntan, ¿cómo hacemos para que las personas puedan beneficiarse y no terminen siendo víctimas, por ejemplo, de adicciones, sin interrumpir en su libre albedrío? Y ahí es donde entra el Bhagavad Gita, porque si bien el Gita también usa el sistema de la recompensa, por ejemplo, como incentivo, tanto para el control, como por ejemplo aquí promete la liberación del sufrimiento. En el primer capítulo le hablaba a Arjuna que iba a disfrutar en la siguiente vida. Entonces, claro, eso ayuda, pero no es la palabra final del Bhagavad Gita. Se ha descubierto que ayuda a tener una meta más grande, pero que eso le ayuda a uno digamos, a hacer podemos llamarlo como austeridad, sabiendo que como estos chicos de la golosina, si sé que voy a tener 2, mejor, la lógica me dice que mejor espere 15 minutos. Pero bueno, no todos pueden hacer eso. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones que se explica la ciencia, que tienen que ver con cómo está configurado también nuestro cerebro. Pero ese sistema ya se explica en el Bhagavad Gita, en el significado que de todos modos no funciona siempre, ya sea el hecho de tratar de negar los sentidos o de ponerse como simplemente una meta, voy a lograr esto. Al final el Bhagavad Gita lo que da es el ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un animal, para mostrar que hasta un animal puede controlar los sentidos con el método del Bhagavad Gita, que es el método del amor. Al final Krishna le habla del vínculo que él tiene con Arjuna y básicamente le dice al final del Gita que haga todo lo que tenga que hacer, que sea difícil en este momento, que para él era pelear y también controlar su mente, lo haga por él, ¿no? como una ofrenda por él. Y digamos, el gusto en esa relación que Arjuna va a desarrollar con Krishna, le va a permitir, digamos, hacer eso de una manera muy fácil, porque él va a estar saboreando lo que le llamamos Parantrishtani Vartante, un gusto más elevado, que lo que parece difícil se vuelve fácil. Le doy 2 ejemplos y termino. Un ejemplo muy sencillo es que algo que parece difícil, como por ejemplo llevar una valija de un primer piso por la escalera a un 10º piso,
se puede volver fácil si cambiamos la parte cognitiva, que puede ser, por ejemplo, que cuando si uno lo tiene que llevar porque le dan una orden, uno dice, no, yo no lo llevo, me va a doler la espalda, todo, pero si le dicen, por ejemplo, te vas a encontrar con el ser querido allí, o te van a dar una recompensa, no sé, de $1.000.000, esa idea de que voy a lograr contrarresta las dificultades que tengo al llevarlo, ¿no? El Gita explica que la inteligencia es superior a la mente y la mente es superior a los sentidos. Los jugadores de fútbol se lastiman la rodilla y gritan gol, porque el placer mental del gol es superior al dolor de la rodilla, por ejemplo, cuando lo tienen lastimada. Y así el placer, digamos, el nivel de la inteligencia, que sé que voy a ganar mucho dinero, me puede ayudar a eso. Pero como ya les dije, superior a eso, el plano del alma o el plano del amor espiritual, en el cual uno puede hacer sacrificios incluso más grandes por alguien y pueden parecer nada. Como muchas personas, por ejemplo, mi madre ha hecho cosas muy buenas por mí y nunca le pareció a ella que era algo, como no lo tuvo que pensar, le salía automático. O sea, tenía que hacer, no sé, si me tenían que llevar al hospital por algo a medianoche, mi papá, y tenía que trabajar, después ni lo pensaba, nada, pum, los mueve una fuerza que está ahí. En el plano espiritual ocurre lo mismo, en el Bhakti, cuando está el Bhakti, para el devoto, y lo de la devota es muy fácil. Le doy el último ejemplo y cierro, que es el de unos perros que su santidad Radhanath Swami, unos amigos le contaron que en India habían visto, esta gente quería alimentar unos perros, en India hay muchos perros, y había un perro que tenía 3 patitas que estaba ahí sufriendo, y ellos tiraron comida, pero toda la comida vinieron y se la comieron otros perros y peleaban entre ellos porque él se quedaba con la comida, pero este perrito se quedaron observándolo, y después vieron que se acercó otro perro, y en otra ocasión, y este perro se acercó con mucha humildad, ¿no? Muy tranquilo, y ellos le dieron de comer, le dieron un pedazo de pan, y vieron que el perro no comió el pan, sino que se lo agarró, aunque estaba flaco lo suficiente como para querer comer, así que se fue con el pan, y se empezó como a escapar, y ellos lo siguieron a ver a dónde iba el perro con el pan, y llegó a donde estaba esta perrita con las 3 patas que estaba tirada, y estaban con unos cachorritos. Y el perro fue y le empezó a colocar el pan a los cachorros. Cortaba pedacitos de pan y le ponía a cada uno. Y ahí pudieron ver que el perro estaba haciendo un esfuerzo extraordinario para darle de comer a sus críos. Aunque ellos estaban pasando hambre, pero estaban contentos y los críos comían. Entonces esa es una fuerza más fuerte que la parte, digamos, de cualquier ajuste mental que uno pueda hacer. Entonces, en el caso de la relación de Krishna y Arjuna, en el Gita le va a pedir que haga todo esto por él. Y bueno, y tiene muchas ventajas eso. Pero de eso se trata el Bhakti Yoga. Uno hace actividades para Krishna porque son agradables. O sea, cuando se hacen de vuelta, dando el ejemplo de una madre o un padre, no es que están sufriendo al hacer eso, gozan hacerlo, aunque externamente el cuerpo de ellos puede que sufra, las finanzas pueden que sufran cuando tienen que gastar de más en ellos. Pero hay una satisfacción interna que es la que se llama, que esto es una analogía, por supuesto, que es prasana chetasa, lo que se aplica en este verso, que es una felicidad interna, que en el plano espiritual es cuando hacemos actividades para Dios, no se vuelven ya austeridades, sino que son placenteras. Y bueno, hay un camino para eso, por supuesto, pero esa es la idea central de que desarrollar amor por Dios, y hay un proceso para hacerlo. Me detengo aquí, se cumplí la hora. Si hay algunos comentarios o preguntas, son bienvenidos. Y, voy a leer, a ver, acá tengo los comentarios. Nahuel dice, Amanda, saludos Hare Krishna, saludos Nahuel. Amritananda decía, bueno, que había un ruido de fondo, bueno, me decían aquí que estaba todo bien, pero bueno, espero que hayan podido, que se haya solucionado ese problema, que haya sido cuando a mí me dijeron que ya estaba bien el sonido. Ahí se ve. Ok, bien, voy a ver a los demás. Esos eran muy tempranos esos comentarios.
Laura Fresa dice muchas gracias. Priya Sakaras, le enviamos saludos, reverencias. Nanda Priya Devasi, le enviamos saludos de reverencias. Walter, también saludos. Hare Krishna. Nahuel dice que lo que dijiste me vino muy bien, muchas gracias. Hare Krishna dice, me alegro mucho. Hare Krishna. Carolina Frank, hermosa frase, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por... Madhava Govinda Das, un amigo, abrazo. Manda, igualmente le mando un abrazo fuerte. Y aquí hay una pregunta que me enviaron por el chat de Zoom, que dice, en este verso se dice, dejan de existir las 3 clases de sufrimiento para aquel que se encuentra en estado de conciencia de Krishna. A veces vemos en la historia de otras religiones personas santas que son muy conscientes de Dios, que tienen que pasar por situaciones muy difíciles que para nosotros sería un sufrimiento muy grande. ¿Cómo tenemos que ver esas situaciones en relación a las personas santas y a Dios? Muy excelente pregunta. Aquí se está diciendo que Sarva Dukkanam Naha Asyo Pajayate, que el sufrimiento deja de existir. Se declara en el Bhagavad Gita para estas personas avanzadas, pero acá la pregunta dice, a veces vemos en historias que otras personas santas muy conscientes de Dios tienen que pasar por situaciones difíciles, y lo vemos nosotros también, incluso en nuestra sociedad de Vaishnavas, vemos a veces los devotos muy avanzados, devotos puros, incluso en los libros, en el Bhagavatam también, se ve que devotos, grandes devotos, incluso los grandes devotos pasan por grandes dificultades. Y bueno, entonces dice, personas santas que son muy conscientes de Dios, que tienen que pasar por situaciones muy difíciles, que para nosotros sería un sufrimiento muy grande. ¿Cómo tenemos que ver esas situaciones en relación con las personas santas? Bueno, lo primero que hay que ver es que el Bhagavad Gita no promete que no va a haber sufrimientos para las personas santas o para cualquiera, sino que uno se va a liberar de esos sufrimientos, es decir, no va a liberar de la situación externa, y eso lo muestra con el Bhagavad Gita. Arjuna comienza en una situación difícil de pelea y recibe la intervención espiritual de Krishna, y al final de la intervención la situación es exactamente la misma, no cambió nada, absolutamente nada. Lo único que cambió es la conciencia de Arjuna, que le permite ver esas situaciones difíciles o encararlas de otra manera. Y ya no son, de esa manera ya no causan ese tipo de sufrimiento de la misma forma como explicaba que para bajarlo, que para un jugador de fútbol una rodilla sangrando en un partido que está ganando no significa, no es un sufrimiento. Si eso le ayudó a hacer el gol, por ejemplo. Igualmente, para una madre o un padre que hagan un sacrificio. Los sufrimientos que pasan las personas santas también se explican en otros libros que tenemos, que se llaman los Sandarbhas de Jiva Goswami. También explica que en el Bhakti, cuando los santos sufren, también son simplemente arreglos del Señor. Es como si el Señor Krishna, Dios, quiere enseñar a través del ejemplo de sus devotos, y pone a sus devotos y devotas en situaciones particulares para que el resto aprenda de cómo ellos enfrentan esa situación, digamos, cómo muestran, digamos, la valentía que muestran ante esas situaciones. Lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra sociedad. Hace poco partió Bhaktichara Swami, y él, antes por cuestiones de la pandemia, pero él incluso antes de ir a Estados Unidos, donde parece que había adquirido el virus, no sabemos muy bien, pero él, antes de ir, él dijo que bueno, como yo tengo que ir porque siento que Krishna me está llamando, que vaya allá para una misión, y él fue sin ningún temor. Y bueno, y cuando le pasó esto, él seguía consciente de Krishna, dio un ejemplo ahí, bueno, al final se puso en manos de los médicos, y bueno, se fue escuchando diálogos de Krishna, de Prabhupada, pero toda su vida mostró un ejemplo de conciencia de Krishna, ¿no? De dar todo para Krishna. Por ejemplo, en una situación así uno podría decir, oh, ¿por qué les pasó eso? Pero no,
ahí siempre está la mano de Dios. Tiene un plan, incluso aunque desde nuestra perspectiva no parezca injusto para una persona santa o algo así, pero hay un plan y se muestra a veces con el impacto que tienen luego ellos en otras personas. También tenemos el ejemplo de Bhaktitirtha Swami, nosotros que le tuvo un cáncer y bueno, dio un ejemplo enorme de cómo enfrentar ese momento. Prabhupada también, al momento de su muerte. Entonces, bueno, hay así innumerables ejemplos. No sé si eso responde exactamente, era lo que me querían preguntar, pero sí, o sea, se ven las situaciones como arreglos divinos. Digamos, esa es una manera de verlo. Cómo se conectan los puntos, se va viendo a través de la historia. Se ven, se lo va mostrando. Gracias. Y aquí hay una más. Vishwamitra Prabhu. Muchas gracias, Prabhu. Reverencias. Gracias por la pregunta, la voy a leer. En relación a lo que mencionaba, estoy mirando allá porque no miro la cámara porque estoy mirando la pantalla donde tengo el Facebook. En relación a lo que mencionaba de que el deseo da la fuerza para realizar una acción, en la escritura se afirma que hay 3 cosas que no pesan. La bolsa del dinero en las manos del avaro, el peso del esposo sobre la esposa y el hijo en los brazos de la madre. Ok, esto lo estoy viendo más a Vishwamitra Prabhu, usted me corrige, sino como un comentario. Muchas gracias. O sea, lo leo de vuelta para todo en relación a lo que mencionaba de que el deseo da la fuerza para realizar una acción, o sea, cómo genera la atracción, el deseo hacia, no sé si se refiere, claro, hacia la acción, quizás con los ejemplos, o sea, por ejemplo, el deseo en el caso del perrito, por ejemplo, de ayudar a sus críos, lo motiva a la acción. En las escrituras se afirma que hay 3 cosas que no pesan: la bolsa, el dinero en las manos del avaro, el peso del esposo sobre la esposa y el hijo en los brazos de la madre. No conozco bien esa cita de las escrituras, ¿dónde está exactamente? Si quiere por el chat lo puedo explicar más, por eso no quiero hablar, o sea, desarrollar eso, si no estoy muy familiarizado exactamente, no lo quiero interpretar así como por interpretarlo, sino estoy bien informado. Usted sabe más a qué se refiere exactamente. Y después tenemos a Arjuna. Muchas gracias de Vishwamitra Prabhu por el comentario. Y si quiere comentar más sobre eso, bienvenido. ¿Cuál es la fórmula más efectiva para llegar al autocontrol? Arjuna Rodrigo Das, Hare Krishna. Bueno, creo que lo mencionamos, que es la parte del vínculo del amor, que es el bhakti, es lo que se utiliza, digamos, como máxima fórmula, es el desarrollar apego por Krishna, por la conciencia de Krishna, es la fuerza más grande que hay. Ya el amor, incluso en el plano mundano, es fuerte, como a veces las canciones populares lo dicen, o sea, que hablar en el plano espiritual. O sea, por eso las relaciones, por ejemplo, cuando hay problemas en tipos de autocontrol, a veces uno está más dispuesto a hacer cosas por la gente que tiene, por ejemplo, un adicto quizás tiene más motivación a mejorar, digamos, a liberarse de la adicción, pensando más en su familia, ¿no? Lo motiva a ser un ejemplo para su familia, etc. Vishwamitra Prabhu dice que es una cita de Chanakya Pandit. Muchas gracias. Sí, yo recuerdo, tengo un libro de Satsvarupa Maharaj, escribió, da los comentarios a las declaraciones de Chanakya Pandit. Estoy familiarizado con otras declaraciones más acerca de las de buscar, por ejemplo, una instrucción en medio en cualquier lugar, aunque sea en la basura, ¿no? Una buena persona, aunque venga de una clase baja, etc. Con esa no, por eso
me detengo ahí, es la razón por la cual no comenté. La voy a buscar, me interesaría, a ver, voy a buscar en ese libro a ver qué comentario dieron de esa cita. Tad Babit, no sé si es Tad Babit de Perú, ya sea él o otro, lo mismo, reverencias. El amor real, dice, ¿por qué cuesta rendimiento el amor real si el amor material nos arrastra cuando uno en él? ¿Cómo avanzar a los pasos o la madurez del sacrificio de quien no quiere saborear los amargos deseos pervertidos? Dice, el amor real, porque cuesta rendimiento. ¿Por qué cuesta el amor real? Me imagino que estarás diciendo, Raúl. Si el amor material nos arrastra cuando uno en ello. Me cuesta entender cómo está redactado. Dice, ¿cómo avanzar a los pasos a la madurez del sacrificio que no quiere, o sea, será de quien no quiere saborear? A veces seguramente los devotos escriben del teléfono de algún lado y sale dice, no sabe bien la redacción debido a eso. ¿Cómo avanzar a los pasos del sacrificio? No quiere saborear los amargos deseos pervertidos. Bien, no entiendo bien la pregunta por la redacción, pero quizás se refiere a una comparación entre lo que es el amor quizás mundano o el amor espiritual, o las pasiones, quizás está diciendo. Que hay mucho de eso se elabora en el Bhagavad Gita, que de vuelta, yo estoy dando un ejemplo, los ejemplos a veces son limitados, pero también, claro, por aquello que significamos amor en nuestra sociedad en general, a veces nos referimos a pasión como amor y odio, algo dual. En el caso y esos son pasiones que lo arrastran. Dice, ¿cómo avanzar? Sí, o sea, ese no es el amor que estoy hablando, de que se hacen sacrificios o algo. Eso tiene que ver más con la parte del Gita que habla de la falta de autocontrol, quizás. No como si en el amor uno no es correspondido, se enoja con la otra persona, o no se puede controlar, le puede pegar, hay violencia doméstica, ¿no? En ese tipo de relaciones, que no es el amor que se recomienda, incluso a nivel social, que hablar a nivel espiritual, ¿no? Hay diferencias, pero hay puentes de conexión entre el amor, pero no entre estos ejemplos como que yo acabo de mencionar, las pasiones, ¿no? Del mundo, que la gente empiezan como amigos y se terminan como enemigos, todo eso. Por eso di más que nada los ejemplos de la madre, porque es algo, también eso se explica en las escrituras, en el Bhagavad Gita, que uno debe honrar al padre, a la madre, una hostilidad del cuerpo, porque ellos también, de alguna manera, algunos tipos de autoridades representan aspectos de Dios en nuestra vida. Entonces, son personas que están dotadas de poder para amar así a un limitado también círculo de personas, que puede ser la familia, pero les sale natural. Y eso ocurre también con los animales, pero con los humanos más. Entonces son buenos ejemplos, ¿no? Porque es espontáneo ese amor que hay en esas relaciones. Ya no di ejemplo de parejas porque ahí ya entra, no es tan espontáneo eso a veces. Sí, bien existe el amor, pero no, en muchos casos se vuelve más pasional. Vijamitra Prabhu nos está agregando más. Dice, Prabhupada lo daba como ejemplo de que si uno tiene el deseo de llegar a Krishna, los obstáculos no pesan. Gracias, ahora está claro. Eso lo aclara mucho, muy bien, muy elocuente ahí, en pocas palabras lo explicó. Entonces, lo que había dicho Vishwamitra era que en la escritura se afirma que hay 3 cosas que no pesan: la bolsa del dinero en las manos del avaro, el peso del esposo sobre el esposo y el hijo en los brazos de la madre. Sí, en relación con eso, claro, pero el avaro podía cargar todo y nunca sentir que eso es un peso. Igualmente para una buena esposa, un buen esposo, van a aceptar todo lo que tengan ahí, las dificultades que tengan que llevar. Sí. Y ese es un nivel, en el nivel inicial, eso, y voy a terminar con esto, en el nivel inicial se necesita también conocer, tener metas para lograr objetivos. Y en la conciencia de Krishna, por eso es importante el conocimiento espiritual, porque es lo que nos permite realizar actividades que puedan parecer difíciles al comienzo, como
cantar el Mahamantra Hare Krishna a la mañana, o aquellos que han hecho votos de cantarlo, y quizás dejar algunas actividades que no se recomiendan en el yoga, o embriagantes también, etc. Cuando uno entiende la meta, se le hace fácil, no le pesa hacerlo ya. A eso. Bien, entonces me detengo aquí. Les agradezco enormemente a todos por su tiempo, que sí, es muy valioso el tiempo y lo han estado escuchando. Así que bueno, gracias de vuelta, gracias a los organizadores. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Om Tat Sat.